Cleopatra la reina de Egipto. Cleopatra VII, nacida en 69 a.C., fue la última reina del reino ptolemaico de Egipto, conocida por su inteligencia, ambición y habilidad política. Era hija de Ptolomeo XII, el faraón de Egipto, quien había gobernado en una época difícil, pues Egipto se encontraba bajo la presión de las potencias romanas. La familia ptolemaica había gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno, pero la dinastía enfrentaba serias dificultades internas debido a luchas internas de poder y la creciente influencia de Roma sobre el reino. A la muerte de su padre en el 51 a.C., Cleopatra, de solo 18 años, ascendió al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, su hermano, quien tenía solo 10 años, era fácilmente manipulable, y pronto surgieron tensiones entre los dos, pues Cleopatra deseaba gobernar de manera independiente y tomar decisiones por sí misma. Durante este tiempo, el reino de Egipto se encontraba en una situación política y económica precaria, con la amenaza constante de las fuerzas externas de Roma. Cleopatra era una mujer sumamente culta y sabia. Fue educada en la corte de Alejandría, donde aprendió varias lenguas, incluida el griego y el egipcio, lo que le permitió conectar con su pueblo egipcio, algo que no era común en los monarcas ptolemaicos, quienes generalmente preferían el griego. A pesar de ser de origen griego, Cleopatra comprendió la importancia de ganarse el apoyo de su pueblo y aprovechó su inteligencia para reforzar su posición en el poder. A medida que las tensiones internas en Egipto aumentaban, Cleopatra tomó una audaz decisión. En lugar de enfrentarse directamente a las fuerzas romanas que se estaban involucrando cada vez más en los asuntos egipcios, decidió aliarse con Julio César, quien en ese momento era una de las figuras más poderosas de Roma. Se decía que Cleopatra había logrado entrar en su círculo de influencia de manera astuta y estratégica. Utilizó su encanto y sus habilidades diplomáticas para asegurarse de que César apoyara su causa. Cleopatra y César se encontraron en el 48 a.C. en Roma, donde rápidamente se estableció una relación romántica. En el 47 a.C., Cleopatra viajó a Roma con su hijo, Cesarión, quien, según algunos relatos, fue hijo de César, aunque esto nunca se confirmó oficialmente. La relación con César le permitió a Cleopatra asegurar el control sobre Egipto y fortalecer su posición en el poder. Además, se convirtió en una aliada esencial para César, quien, en su afán de expansión, necesitaba el apoyo de Egipto. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto, pero la situación en Roma se complicaba cada vez más. En lugar de quedarse en el exilio o perder su influencia, Cleopatra rápidamente buscó una nueva alianza con Marco Antonio, otro líder militar romano. Esta alianza no solo fue política, sino también personal. Marco Antonio y Cleopatra formaron una de las parejas más famosas de la historia, y juntos tuvieron 3 hijos: Alejandro Helio, Ptolomeo Filadelfo y Cleopatra Selene. La relación con Marco Antonio fortaleció el poder de Cleopatra, pero también la puso en conflicto con Octavio, el tercer miembro del triunvirato romano, quien pronto sería conocido como el emperador César Augusto. La creciente rivalidad entre Octavio y Marco Antonio culminó en la famosa batalla naval de Accio, en 31 a.C. A pesar de los esfuerzos de Cleopatra y sus aliados, las fuerzas de Octavio obtuvieron la victoria, y el destino de Egipto quedó sellado. Tras la derrota, Marco Antonio y Cleopatra intentaron huir, pero finalmente se suicidaron en el 30 a.C., cuando las fuerzas de Octavio llegaron a las puertas de Alejandría. Cleopatra se suicidó por la mordedura de una serpiente, conocida como áspid, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber sido envenenada. Con la muerte de Cleopatra, Egipto pasó a ser una provincia del Imperio Romano, y la dinastía ptolemaica llegó a su fin. Cleopatra dejó una marca indeleble en la historia. Fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo, conocida no solo por su belleza, sino también por su astucia política y su capacidad para manipular a los hombres más poderosos de Roma. A lo largo de los siglos, su figura ha sido representada en numerosas obras literarias, teatrales y cinematográficas, y su vida continúa siendo una fuente de fascinación para historiadores y público en general. Su legado se extiende más allá de sus alianzas con César y Marco Antonio. Cleopatra fue una estratega política que utilizó todos los recursos a su disposición para mantener a Egipto independiente frente a la creciente influencia de Roma. Aunque finalmente no pudo evitar la conquista romana, su vida y su reinado siguen siendo un testamento de la complejidad y la astucia de los líderes de la antigüedad. La figura de Cleopatra, mezclada con elementos de leyenda, mitología y realidad, sigue siendo un símbolo de poder, belleza y controversia.
En las representaciones modernas, se la presenta a menudo como una mujer ambiciosa y calculadora, pero también como una reina que luchó por su pueblo y por su país. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte para más contenido.